¿Y si Jesús no hubiera nacido hace 2000 años, sino esta misma noche? En un mundo donde lo sagrado se pierde entre notificaciones, ¿quién notaría su llegada? No habría pastores en el campo, ni ángeles cantando en el cielo. Habría ruido, humo, tráfico, redes sociales saturadas y una adolescente llamada María, sola, en una clínica pública sin calefacción. Tendría 16 años, sin seguidores, sin futuro, y sin entender cómo sentiría que Dios la eligió. ¿Le creerían o la llamarían loca? José, un joven de barrio que apenas sobrevive con trabajos temporales, no sabría qué hacer. Pero algo dentro de él le susurraría: no la dejes sola, este niño cambiará el mundo. Nadie tuitearía sobre eso, ningún canal cubriría la historia, pero en lo invisible, el cielo estaría mirando. Esa noche, en la oscuridad de una ciudad indiferente, la esperanza volvería a nacer. María lo miró entre lágrimas, sin entender cómo algo tan pequeño podía cargar tanta promesa. No había cuna, ni visitas, ni regalos. Solo una manta prestada, una habitación fría y el silencio de una ciudad que no se enteró de nada. Afuera, todo seguía igual. Bocinas, celulares, gente apurada, políticos mintiendo en televisión. Pero dentro de esa clínica sin nombre, el cielo estaba respirando. Una enfermera agotada lo sostuvo por un segundo. Sintió un escalofrío. No supo por qué, pero le sonrió. José, con las manos temblorosas, cortó el cordón umbilical. Miró al bebé y supo que ya nada sería igual. Jesús había llegado sin cámaras ni likes. No cabía en titulares, porque no buscaba atención. Venía a sembrar algo eterno en un mundo temporal. Y aunque nadie se enteró, esa noche quedó grabada en el cielo. Dios, una vez más, estaba entre nosotros. Jesús creció entre paredes agrietadas y techos que goteaban cuando llovía. Aprendió a hablar entre vendedores ambulantes, perros callejeros y música que sonaba desde parlantes viejos. Jugaba con niños sin futuro, pero su mirada siempre estaba en el cielo. María lo observaba en silencio. Era obediente, pero diferente. Parecía escuchar algo que los demás no podían oír. Cada vez que oraba, la habitación se llenaba de una paz extraña. No buscaba llamar la atención, pero a donde iba, la gente se sentía vista. Jesús no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, hasta los adultos se quedaban callados. A veces lo rechazaban por eso, lo evitaban, lo juzgaban, pero él no necesitaba aprobación. Sabía que había nacido para algo más grande que sí mismo. Y mientras el mundo corría tras dinero y fama, él caminaba despacio, sembrando algo que el tiempo no podría destruir. A los 30 años, Jesús no era un político, ni un influencer, ni un empresario exitoso. Caminaba por las calles olvidadas, rodeado de gente rota, enferma, rechazada. No tenía una organización detrás ni seguridad personal. Tenía solo sus palabras y su compasión. Donde todos veían basura humana, él veía hijos perdidos. Tocaba al leproso sin miedo, comía con prostitutas sin prejuicio y sanaba a los que ya no tenían esperanza. Pero su mayor milagro era invisible. Hacía sentir amados a los que el mundo despreciaba. No buscaba fama. Denunciaba la corrupción espiritual. Se enfrentaba a los líderes religiosos que usaban la fe como negocio. Decía cosas como: los últimos serán los primeros. Ama a tus enemigos. El que quiera ser grande, que sirva. Y eso incomodaba, porque la luz, cuando entra en un sistema podrido, no siempre es bienvenida. Jesús no buscaba aplausos. Tampoco intentaba agradar a nadie. Solo decía la verdad, y la vivía con cada paso. Mientras los líderes predicaban desde púlpitos lujosos, él hablaba en los callejones, en los mercados, sentado junto a los olvidados. Abrazaba a los que no se podían tocar, escuchaba a los que todos callaban, comía con quienes nadie quería invitar. Decía cosas que dolían. Perdona 70 veces 7. No acumules riquezas aquí, acumúlalas en el cielo. El que esté libre de pecado,
que tire la primera piedra. Muchos lo seguían, hasta que lo entendían. Entonces lo abandonaban. Otros lo admiraban, pero no querían cambiar. Y aunque el rechazo crecía, él no se detenía. Porque su amor no era cómodo, era transformador. No venía a encajar, venía a confrontar. Sabía que amar de verdad lo llevaría a perderlo todo. Pero aún así, eligió seguir amando. No fue por casualidad que lo arrestaron. Fue porque decía la verdad. Verdades que incomodaban, que desnudaban el alma de los poderosos, que desenmascaraban la religión vacía. Una noche, en medio de rumores y traiciones, lo tomaron a la fuerza. No fue noticia, no hubo protestas, solo silencio. Los medios no hablaron de él, las cámaras no lo enfocaron, pero el cielo no apartó la mirada. Fue juzgado sin defensa, condenado sin pruebas, acusado por gente que antes lo admiraba. Lo llamaron blasfemo, peligroso, rebelde, pero no lo entendieron. No murió en un escenario, ni entre luces. Murió como un criminal entre burlas y escupitajos. Clavado, pero aún perdonando. Herido, pero aún amando. Y mientras sus verdugos se reían, Jesús ofrecía la salvación, incluso a ellos. No gritó odio, no pidió venganza, solo dijo: Padre, perdónalos, porque incluso en la cruz seguía amando al mundo que lo estaba matando. Cuando todo terminó, lo bajaron sin ceremonia. No hubo himnos ni despedidas. Solo una madre rota, un amigo fiel y un cuerpo inmóvil. Lo envolvieron con lo que había. Lo enterraron rápido, como a alguien sin importancia. Ningún titular habló de su muerte. La ciudad siguió. La gente volvió a sus rutinas. Nadie se detuvo a pensar que acababan de ejecutar al Hijo de Dios. Pero en lo invisible, algo se estaba moviendo. La tierra tembló. El velo del templo se rasgó. Los cielos se estremecieron. Y en la madrugada del tercer día, cuando aún había sombra, una luz atravesó la tumba. El cuerpo ya no estaba. Los guardias no supieron qué decir. Los líderes religiosos intentaron encubrirlo, pero el susurro se volvió voz, y la voz, testimonio. Jesús había resucitado, no para ser famoso, sino para ofrecer vida a los que ya no tenían esperanza. Y así, el plan eterno seguía su curso. Después de su resurrección, no buscó venganza ni gloria. No apareció en los palacios, ni en los templos, ni en las pantallas del poder. Se reveló a los que amaba, a los que lloraban, a los que habían perdido la fe, a los que lo habían abandonado, y aún así los perdonaba. Cada encuentro era una chispa que encendía corazones dormidos. Tomás, que dudaba, tocó sus heridas. Pedro, que lo negó, fue restaurado con amor. María, que lloraba, fue la primera en verlo resucitado. Y así, sin campañas ni discursos, el mensaje comenzó a moverse. No era religión, era vida. Y esa vida empezó a multiplicarse. Uno a uno, miles fueron cambiando, no por una doctrina, sino por un encuentro con Él. Porque una vez que ves a Jesús, ya nada es igual. Él no se quedó en la tumba. Él sigue caminando, en cada historia transformada. Jesús no necesita volver a nacer. Él ya vino, ya vivió, ya murió y resucitó. Pero sigue viniendo. Cada vez que alguien ama sin ser amado. Cada vez que se perdona lo imperdonable. Cada vez que se levanta el caído y se abraza al rechazado. Sigue hablando, en medio del ruido. Sigue llamando, incluso si nadie lo escucha. Tal vez lo viste hoy, en los ojos de un niño que no tiene nada y aún sonríe. En el abrazo de una madre. En esa voz interior que te dice: no te rindas, no estás solo. Jesús está vivo y te está buscando. No necesitas ser perfecto, solo necesitas decir: aquí estoy. Porque cuando lo dejas entrar, todo cambia. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, compártela y suscríbete. Haz que más personas escuchen lo que el mundo ha olvidado. La esperanza nació.
y sigue viva.